Toda su vida, Carolina fue tratada como la vergüenza de su familia por no poseer ningún talento. Cuando acepta casarse con Edward, el temido príncipe conocido como el maniático de la guerra, cree que su destino está arruinado. Pero mientras los secretos comienzan a salir a la luz, ambos descubrirán que las personas no siempre son lo que aparentan. El anime comienza con la protagonista teniendo una pesadilla en la que su hermana la trata muy mal. Al despertar, se presenta como Carolina Sánchez, un nombre bastante latino. Después nos explica un poco sobre su familia. Resulta que el ducado de los Sánchez ha dejado una gran huella en la nación de Celestia, ya que generación tras generación siempre han nacido personas con un talento extraordinario. Sin embargo, Carolina siente que ella es la excepción. Mientras su hermana destaca por sus habilidades, ella cree que no tiene ningún talento. Incluso se considera la deshonra de la familia Sánchez. Aunque pasa horas estudiando y esforzándose, piensa que jamás podrá estar al nivel de su hermana. Más tarde, durante un baile, todos los invitados elogian a Flora, la hermana de nuestra protagonista. En ese momento, una chica se cae y se lastima la mejilla. Varias personas piden llamar a un médico, pero Flora interviene de inmediato, asegurando que ella puede curarla. Utiliza su magia y sana la herida sin ninguna dificultad. Esto hace que todos la admiren todavía más. Incluso comentan que seguramente aprobará con honores la prueba para convertirse en santa, un título que solo reciben las personas con un talento excepcional para la magia divina. Mientras tanto, algunas chicas comienzan a comparar a Carolina con su hermana, menospreciándola por no tener ningún talento. Lo curioso es que Flora, delante de todos, aparenta defender a Carolina, pero cuando se le acerca, muestra su verdadera personalidad y comienza a insultarla, diciéndole que es la deshonra de la familia. Más tarde, ambas regresan a casa en el mismo carruaje. Flora le deja claro que solo le permite viajar con ella, porque su padre pidió verlas de manera urgente. Incluso le dice que debería sentirse agradecida por respirar el mismo aire que alguien que pronto se convertirá en santa. Pero las humillaciones no terminan ahí. Flora continúa atacándola con sus palabras y le dice que incluso duda que Carolina sea realmente su hermana, ya que su cabello y sus ojos no se parecen en nada a los de sus padres. Y, por si fuera poco, termina culpándola de la muerte de su madre, quien falleció pocos días después de dar a luz a Carolina. Al llegar a casa, el padre de Carolina la manda a llamar. Cuando entra en la habitación, descubre que el rey Nathan la estaba esperando. Lo primero que le pregunta es si tiene novio. El duque le pide al rey que vaya directo al asunto. Entonces, él explica que el tratado de paz con el imperio de Malcosias está por finalizar y que la relación entre ambos reinos atraviesa un mal momento. Así que el conflicto podría empeorar en cualquier momento. Afortunadamente, el imperio de Malcosias parece querer evitar una guerra. Por eso propuso fortalecer la relación entre ambos reinos mediante un matrimonio político. El elegido es el segundo príncipe del imperio, Edward Ruby Martínez. Y sí, siguen apareciendo nombres muy latinoamericanos. Edward tiene una reputación bastante aterradora. Es el comandante de la Orden del Fénix y posee un talento excepcional, tanto con la espada como con la magia. Sin embargo, nadie lo considera un héroe. Según los rumores, es capaz de desvivir a mujeres y niños sin mostrar el más mínimo remordimiento. Por esa razón, todos lo conocen como el príncipe maniático de la guerra. Ahora el reino debe elegir a una joven para casarla con él. Sin embargo, Flora no puede ser la elegida porque está destinada a convertirse en la santa. Así que el rey le pide a Carolina que sea ella quien se case con el segundo príncipe. Y, para sorpresa de todos, Carolina acepta sin poner ninguna condición. Cuando Carolina se queda a solas con su papá, él le pregunta si de verdad está segura de la decisión que tomó. Incluso le dice que si en realidad no quiere casarse, todavía puede convencer al rey de romper ese acuerdo. No le importa lo que ocurra con el reino, porque no puede quedarse de brazos cruzados viendo el sacrificio que su propia hija está haciendo. Al escuchar esas palabras, Carolina no puede contener las lágrimas. Toda su vida creyó que su padre no la quería por considerarla una buena para nada. Sin embargo, el duque le asegura que eso nunca fue cierto. Carolina le responde que quiere casarse porque se siente feliz de poder ser útil para su reino y para su familia. Su padre le dice que es exactamente igual a su madre
explica que ella también era una persona muy bondadosa, siempre pensaba en los demás y nunca dejaba de esforzarse. Carolina le pide que le cuente más sobre su madre, ya que nunca tuvo la oportunidad de conocerla. Así, ambos pasan toda la madrugada hablando de ella, y al día siguiente, los dos visitan la tumba de la madre de Carolina. Ella se despide, ya que quizás sea la última vez que pueda visitarla antes de marcharse para casarse con el príncipe de otro imperio. Antes de irse, decide hacerle una última pregunta. Le pregunta si alguna vez fue feliz de haberla tenido como hija. Después de todo el reino la conoce como la deshonra de la familia Sánchez, y además, ella siempre ha creído que fue la responsable de la muerte de su madre. Incluso, le pregunta si alguna vez llegó a pensar que habría sido mejor no haber dado a luz a una hija como ella. Pero en ese momento, Carolina siente algo parecido a una señal enviada por su madre. Gracias a eso, se despide con una sonrisa, convencida de que ahora debe cumplir con el compromiso de matrimonio que aceptó. Más tarde, Flora aparece únicamente para burlarse de ella. Le dice que está a punto de casarse con un hombre despiadado y que una deshonra como ella jamás merece ser amada. Finalmente llega el día de la despedida. Carolina se despide de su padre y él le dice que está orgulloso de que haya nacido de Karen y de él. También le asegura que no le importa si no es la más inteligente o la más talentosa, lo único que desea es que algún día pueda ser realmente feliz. Cuando Carolina llega al lugar acordado, encuentra reunida a toda la Orden del Fénix, que acaba de regresar de una expedición. Ella se siente un poco nerviosa al darse cuenta de que, a partir de ese momento, ya no estará acompañada por ninguno de los sirvientes de su familia. Aún así, reúne el valor suficiente para presentarse ante todos los miembros de la orden y les pide disculpas por haberlos hecho esperar. Ahora nos presentan a Edward, el segundo príncipe de Malcosias. Él se presenta ante Carolina y le comenta que en realidad no llegó tarde, así que no hace falta que se disculpe. Ambos se dan la mano, pero Edward no mide su fuerza y termina lastimando la mano de Carolina. Al darse cuenta de lo ocurrido, se disculpa de inmediato. En ese momento aparece Teodor García, el asistente personal de Edward. Es muy conocido por su gran inteligencia y por ser un hechicero prodigio. Durante el viaje, Carolina comienza a sentirse mareada por el movimiento del carruaje. Edward lo nota enseguida y le dice que tome un poco de aire. Incluso le comenta que, si continúa sintiéndose mal, pueden reducir la velocidad del carruaje. Carolina le agradece su preocupación mientras que Edward se disculpa por no haber conseguido un carruaje normal. Mientras continúan el camino, Teodore le explica a Carolina cómo será el proceso de su compromiso. Primero anunciarán oficialmente su compromiso y 2 semanas después se celebrará la boda. Al escuchar esto, Carolina se preocupa, ya que queda muy poco tiempo para prepararse. Aún así, recuerda que fue ella quien aceptó ese compromiso, así que está decidida a hacer todo lo posible para cumplir con su deber. Cuando cae la noche, el grupo decide acampar. Un caballero llamado Colette se disculpa con Carolina porque no logró convencer a Theodore y a Edward de pasar la noche en una posada, ya que era demasiado arriesgado y prefirieron acampar. Carolina le responde que no debe preocuparse, ya que ella se encuentra bien, pero la tranquilidad dura muy poco. De repente, todos los caballeros se ponen en posición de combate al detectar un grupo de bandidos acercándose al campamento. Los bandidos atacan de inmediato y comienza una intensa pelea. Mientras tanto, Carolina permanece escondida dentro del carruaje para mantenerse a salvo. Sin embargo, el carruaje comienza a incendiarse rápidamente. Desesperada, Carolina piensa que ese será el final de su vida. Justo en ese momento aparece Edward, quien entra a rescatarla y le dice que no se resigne a morir, porque ella será su esposa. Edward la toma en brazos y la pone a salvo. Después le explica que lanzó un hechizo de fuego para protegerla de los enemigos. Fue tan poderoso que alcanzó accidentalmente el carruaje. En ese momento, un caballero llega para informar que Colette resultó gravemente herido durante el combate. Los sanadores intentan curarlo con magia, pero sus heridas son demasiado graves y no consiguen estabilizarlo. Edward decide ir a buscar a Theodore para que los ayude. Mientras todos intentan salvar a Colette, Carolina permanece en silencio, rezando con todas sus fuerzas para que logre sobrevivir. Ante la mirada de todos, las heridas de Colette comienzan a cerrarse por completo en cuestión de segundos.
Los médicos quedan completamente sorprendidos, ya que ninguno de ellos posee un poder curativo tan grande como para sanar heridas de esa magnitud. Poco después llegan Edward y Theodore. Al ver a Colette completamente recuperado, ambos quedan totalmente confundidos. Cuando preguntan qué fue lo que ocurrió, los médicos responden que ellos tampoco lo entienden. Lo único que saben es que justo cuando Carolina comenzó a rezar, todas las heridas desaparecieron por completo. Sin embargo, Carolina insiste en que ella no hizo nada. Explica que, cuando era pequeña, le realizaron una prueba para medir su afinidad con la magia y el resultado fue que no poseía ningún poder mágico. Edward se acerca para hablar con ella. Lo primero que hace es agradecerle por haberse quedado al lado de Colette. Le confiesa que, antes de conocerla, pensaba que solo era la frágil hija de un duque y que no tendría el valor de presenciar cómo alguien luchaba por su vida. Después de decir eso, Edward se inclina ante Carolina para disculparse por haberla juzgado de esa manera. Carolina le pide que se levante de inmediato, ya que un príncipe no debería inclinar la cabeza con tanta facilidad. Edward sonríe y reconoce que Theodore siempre le dice exactamente lo mismo. Poco después, Theodore se reúne con ellos para informarles que Colette ya está fuera de peligro. Sin embargo, explica que perdió demasiada sangre y que su presión arterial sigue siendo muy baja, por lo que deberá viajar en carruaje durante el resto del trayecto. El problema es que solo queda un carruaje disponible. Después de todo, Edward terminó destruyendo el carruaje de los nobles con su propio hechizo. Edward admite que fue un error y comenta que todavía no entiende por qué perdió el control de su magia. Entonces, Theodore revela que ese no fue un caso aislado. Durante el enfrentamiento con los bandidos, varios soldados también perdieron el control de sus hechizos debido a un misterioso poder. Por eso, considera que deben investigar qué está provocando ese extraño fenómeno. Como el único carruaje disponible será para Colette, Edward decide que Carolina viajará con él a caballo durante el resto del camino. Tiempo después, cuando Colette ya se encuentra mucho mejor, ambos vuelven a subir al carruaje para recorrer el último tramo del viaje. Carolina comenta que su viaje está a punto de terminar. Al escucharla, Edward le propone recorrer el Imperio de Malcosias una vez que tenga tiempo libre. Carolina cree que solo lo dice por cortesía, así que responde con la misma amabilidad y le dice que le encantaría viajar junto a él. Sin embargo, Edward también piensa que Carolina solo respondió por educación. Al final, los dos continúan la conversación creyendo que el otro simplemente está siendo amable, sin darse cuenta de que ambos hablan con total sinceridad. Toda esa situación deja a Theodore completamente confundido. Finalmente, llegan al Imperio de Malcosias. Allí tendrán una audiencia con el emperador Eric Ruby Martínez, un espadachín muy famoso que domina la magia de relámpago. Gracias a ese poder ha derrotado a incontables enemigos, razón por la que todos lo conocen como el Emperador del Rayo. Y a la emperatriz Vanessa Ruby Martínez, una poderosa usuaria de magia de hielo. Ella derrotó a un monstruo extremadamente peligroso, hazaña que la hizo famosa en todo el imperio y le otorgó el título de la Genio del Hielo. Al saber que está a punto de conocerlos, Carolina no puede evitar ponerse muy nerviosa. Edward se da cuenta de ello y la tranquiliza. Una vez dentro del palacio, ambos saludan a los emperadores. El emperador primero felicita a Edward por el éxito de la reciente expedición de la Orden del Fénix y, enseguida, le da una cálida bienvenida a Carolina. Después la invitan a almorzar con ellos, ya que desean conocer mejor a la futura esposa de su hijo. Durante el almuerzo, Carolina se siente bastante incómoda porque nota que todos la observan constantemente. Carolina teme cometer algún error, incluso piensa que, si hace el ridículo, podrían devolverla a su reino por no ser digna de formar parte de la familia imperial. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Los emperadores únicamente se preocupan porque ella se sienta cómoda, ya que pronto será parte de la familia. Carolina les confiesa que estaba nerviosa porque sentía que todos la estaban observando. Entonces, ellos le explican que no era por ningún motivo negativo, simplemente están felices de recibir a un nuevo miembro en la familia. Además, aprovechan para decirle que tiene unos ojos muy hermosos, cuyo color combina perfectamente con el cabello rojo de Edward. Incluso comentan que debe tratarse de una obra del destino, ya que el color rojo representa el rubí, el símbolo más importante de todo el imperio de Malcosias.
Theodore le muestra a Carolina la habitación donde se hospedará y le presenta a los sirvientes que estarán a su cargo, una sirvienta y Owen, quien será su escolta personal. Después le informan que la emperatriz será la encargada de enseñarle todo sobre etiqueta y modales, ya que ella misma se ofreció a ser su maestra. Durante las clases, la emperatriz nota que Carolina aprende muy rápido. Carolina no puede creerlo, ya que toda su vida la trataron como la deshonra de la familia y alguien sin talento. Ahora, por primera vez, alguien reconoce sus capacidades. Con el paso de los días, Carolina comienza a tomar clases de todo tipo con diferentes maestros. Más tarde, llega el turno de su clase con Theodore, quien le comenta que el príncipe Edward también asistirá. La clase trata sobre la magia, así que Theodore le pregunta cuándo fue la última vez que le hicieron una prueba para comprobar si tenía poderes mágicos. Carolina responde que solo se la hicieron cuando era una niña, y sin embargo, Theodore le explica que eso no significa que realmente no tenga poderes, ya que estos pueden manifestarse con el tiempo. Por esa razón, en el Imperio de Malcosias realizan esa prueba 2 veces, una a los 5 años y otra a los 16. Así que existe la posibilidad de que Carolina sí posea magia sin haberse dado cuenta, por lo que volverán a hacerle la prueba. En ese momento, Edward comenta que durante el ataque de los bandidos fue muy extraño que varios hechizos se salieran de control. Además, menciona que durante el viaje de regreso no se encontraron con ningún monstruo. Carolina, un poco confundida, les pregunta si es normal encontrarse con monstruos durante los viajes, ya que ella nunca ha visto uno, ni siquiera en su propio reino. La respuesta sorprende tanto a Theodore como a Edward. Ellos le explican que, aunque existan barreras de protección, siempre es normal que aparezcan monstruos de vez en cuando. Sin embargo, Carolina insiste en que, desde que nació, nunca ha ocurrido un ataque de monstruos en su reino. Más tarde, Carolina sale de la habitación y se encuentra con Owen. Él le comenta que le parece muy extraño que el príncipe Edward haya asistido a la clase, ya que siempre ha odiado estudiar. Incluso cuenta que, cuando era niño, se escapaba de las clases para ir a entrenar con la espada. En ese momento llega Colette y le recuerda a Owen que no debería hablar mal de su comandante, ya que podrían arrestarlo por faltarle al respeto. Ambos comienzan a discutir, pero de repente Owen detecta la presencia de alguien en una ventana. Antes de que pueda reaccionar, esa persona dispara directamente contra Carolina. Owen y Colette logran proteger a Carolina y la llevan rápidamente a otra habitación. Colette le pregunta si se encuentra bien, pero en ese momento llega Edward corriendo al enterarse del ataque. Muy preocupado, se acerca a ella, aunque Theodore le pide que se calme, ya que con su fuerza podría terminar lastimándola. Theodore propone que, por seguridad, las clases de Carolina se impartan en su habitación para evitar otro atentado. Después se disculpa, pues siente que todo ocurrió por no haber previsto esa situación. Carolina le pide que se levante y le dice que lo importante ahora es encontrar al culpable. Entonces, Edward le pide a Theodore que le entregue la carta que había llegado para Carolina. La carta es de su padre. En ella le pregunta si se encuentra bien, ya que está muy preocupado por ella. También le comenta que pronto irá a verla, pues asistirá a la fiesta de la Fundación Nacional. Sin embargo, al final de la carta le menciona que la situación en su reino no es buena, ya que los cultivos no están creciendo como deberían y, además, ha aparecido una nueva epidemia. Al parecer, los poderes de Flora se han estado debilitando. Las cosechas se están secando, han reaparecido brotes de enfermedades y ella debe concentrarse por completo en su magia, ya que la prueba para convertirse en santa está cada vez más cerca. Aún así, nadie sabe cuál es la causa de que sus poderes estén disminuyendo. Pasa el tiempo y finalmente llega el día de la Fundación Nacional. La sirvienta ayuda a Carolina a prepararse y la deja muy hermosa. Cuando Edward entra a la habitación, no puede evitar quedarse impresionado al verla. Theodore nota la tensión entre los dos y los interrumpe, recordándoles que ya es hora de dirigirse al salón de la fiesta. Al entrar, todos los invitados comienzan a murmurar sobre ellos. En ese momento aparece el primer príncipe, Gilbert Ruby Martínez. Edward le pregunta a Carolina si su hermano es más de su tipo, ya que todas las mujeres suelen preferirlo antes que a alguien tan tosco como él. Carolina le responde que prefiere a un hombre amable y confiable.
Poco después hacen su entrada a los emperadores. Ellos piden que Edward y Carolina pasen al frente para anunciar oficialmente su compromiso. A Carolina le sorprende la buena reacción de la gente. Lejos de criticarlos, todos comienzan a felicitarlos y a decir que hacen una muy bonita pareja. Más tarde, el primer príncipe se acerca para hablar con ellos. Los felicita por su compromiso y comenta que se alegra de que la futura esposa de su hermano sea tan hermosa. Edward aprovecha para preguntarle cómo se encuentra de salud. Gilbert responde que sigue igual. Explica que el poder divino solo alivia sus síntomas temporalmente y que si sale del palacio por mucho tiempo puede llegar a desmayarse, ya que su enfermedad ha empeorado. Llega el padre de Carolina para verla. Edward y Theodore les dan un momento a solas para que puedan hablar. El duque le comenta que al parecer Edward es un buen hombre, pero de repente Owen los interrumpe y acusa al duque de ser quien planeó el atentado contra Carolina. Todos quedan sorprendidos y le preguntan cómo llegó a esa conclusión. Entonces Owen lleva ante ellos a un hombre que fue capturado mientras envenenaba la bebida de Carolina. Al interrogarlo, confesó que el duque fue quien lo contrató. Sin embargo, Carolina observa los rasgos físicos del asesino y concluye que proviene de otro reino. Además, comenta que su padre no tendría el dinero suficiente para contratar a alguien como él. Edward, como comandante de la Orden del Fénix, se disculpa con el duque por la acusación de Owen, pero el duque no se lo toma a mal, ya que entiende que solo estaba intentando proteger a Carolina. Aún así, Owen también se disculpa y es llevado a la sala de interrogatorios. Más tarde, Edward y Theodore hablan a solas con Carolina y le explican por qué ha sido atacada tantas veces. Todo se debe a la sucesión al trono de Malcosias. Antes, todos pensaban que el primer príncipe era el heredero ideal. Sin embargo, él padece el síndrome de hipersensibilidad al maná, una enfermedad que normalmente desaparece con la edad, pero en su caso solo ha empeorado. Debido a eso, casi nunca puede salir del palacio, ya que la barrera que lo rodea lo protege de que sus síntomas empeoren. Por esa razón fue tan extraño verlo en la fiesta. Al no aparecer en eventos importantes, muchas personas comenzaron a dudar de su capacidad para gobernar y empezaron a apoyar a Edward como futuro emperador gracias a todas las hazañas que ha conseguido en el campo de batalla. Pero Edward no quiere convertirse en emperador. Él cree que su hermano es quien realmente merece el trono, ya que él no sabe mucho sobre política. Así fue como nacieron dos facciones, una que apoya al primer príncipe y otra que apoya a Edward. El problema es que algunos seguidores del primer príncipe son muy extremistas y son los responsables de los ataques contra Carolina. Carolina entonces pregunta si esas mismas personas también son quienes difundieron los rumores sobre Edward. Él responde que sí, aunque admite que parte de esos rumores tienen algo de verdad. Cuenta que durante una batalla en una ciudad del este, descubrió que una madre y su hijo habían sido utilizados para transportar magia explosiva. Para proteger a los civiles que estaban cerca, no tuvo más opción que acabar con sus vidas. Después de ese incidente, la facción del primer príncipe exageró lo sucedido y comenzó a difundir el rumor de que Edward disfrutaba matar a personas inocentes. Aún así, Edward sigue sintiéndose culpable por aquella decisión. Sin embargo, Carolina le dice que él no hizo nada malo. Después de eso, Theodore le explica a Carolina cuáles son los requisitos para ser escolta. Deben ser de origen aristócrata, poseer grandes habilidades, no pertenecer a una familia de la facción contraria y demostrar que nada es más importante para ellos que la orden. De lo contrario, podrían ser sobornados. Comienzan a contarle la historia de Owen. Él es el hijo ilegítimo del duque Klein y una sirvienta. Por haber nacido de una plebeya, toda su familia lo despreciaba, excepto su padre, o al menos eso era lo que Owen creía. Un día fue a visitarlo, pero su padre le confesó que solo lo había mantenido con vida por si algún día le ocurría algo a su otro hijo. Ahora que ya no lo necesitaba, pensaba eliminarlo él mismo. Owen logró defenderse con su magia y escapó antes de que su padre pudiera lastimarlo. Después de escuchar toda la historia, Carolina comprende por qué Owen actuó de esa manera cuando acusó a su padre. Debido a su pasado, le cuesta confiar en los demás. También nos muestran que la familia de Owen sigue enviándole cartas, pero él siempre las rechaza sin siquiera leerlas. Más tarde, Carolina decide ir a verlo.
le entrega un pañuelo que ella misma comenzó a bordar, ya que un pañuelo hecho a medias significa aún eres inexperto, pero espero grandes cosas de ti. Owen le responde que no puede aceptarlo, ya que se siente culpable por haber acusado injustamente a su padre y cree que ya no merece seguir siendo su escolta. Carolina intenta convencerlo diciéndole que entiende por lo que ha pasado, pero Owen le responde que ella no sabe lo que es crecer sin el cariño de una familia. Entonces Carolina le revela que el cariño tampoco fue parte de su vida. Le cuenta que su hermana siempre la ha odiado y que constantemente le decía que ojalá su madre siguiera viva en lugar de haber dado a luz a una deshonra como ella. También le confiesa que tuvo la suerte de encontrar a alguien que la necesitara, porque de lo contrario nunca habría sentido que tenía un lugar en el mundo, y le pide que regrese a su lado como su escolta. Conmovido por sus palabras, Owen acepta. Después, jura dedicarle su lealtad y protegerla con su espada hasta el último de sus días. Carolina se reúne con Edward. Al parecer, su padre no podrá asistir a la boda, así que ella piensa que tendrá que entrar sola al altar. Sin embargo, Edward le dice que harán su entrada juntos porque no puede permitir que ella tenga que caminar sola. Más tarde, Carolina se prueba su vestido de novia. Como le parece demasiado hermoso, cree que no merece usarlo. La emperatriz la observa y le pide a la costurera que haga algunos cambios para que Carolina luzca aún más bella. Trae Edward y al verla le dice que se ve muy hermosa. Finalmente llega el día de la boda. Carolina está muy nerviosa por cometer algún error, ya que la ceremonia será transmitida mediante dispositivos mágicos. Edward no deja de decirle lo hermosa que se ve. Después, ambos hacen su gran entrada y Carolina piensa que todo es muy bonito, aunque lamenta que su padre no haya podido asistir. Frente al altar hacen sus juramentos, intercambian los anillos y finalmente se dan su primer beso. Después de la boda, Carolina se muda al Palacio Esmeralda. Un día, Edward le informa que dentro de 3 días partirán a su luna de miel, ya que la emperatriz está insistiendo en que se vayan cuanto antes. Pasarán una semana en la finca del conde Kissinger. Sin embargo, cuando Marisa, la sirvienta de Carolina, escucha el nombre del conde, hace una expresión muy extraña, ya que ella es hija de esa familia. La pareja llega a la finca usando magia de teletransportación y son recibidos por el conde. Aún así, Carolina nota que Marisa sigue actuando de manera muy extraña. Más tarde, Carolina sale a caminar por la finca y, preocupada por Marisa, le pregunta a Owen si sabe qué le ocurre. Él responde que no conoce muchos detalles, pero sabe que Marisa no tiene una buena relación con su hermana mayor. En ese momento escuchan unos gritos que provienen de la mansión. Al parecer, se trata de Marielle, quien exige ver de inmediato a Marisa y a Theodore. Carolina y Owen entran a la mansión. Marielle, con una actitud muy prepotente, les pregunta quiénes son. Edward le responde que Carolina es su esposa. Marielle cambia de actitud al instante, lo saluda con respeto y pregunta dónde está Theodore. Sin embargo, Edward le impide verlo y le ordena que se retire. Poco después llega el conde y obliga a Marielle a regresar a su habitación. Más tarde, Theodore le explica toda la situación a Carolina. Le cuenta que para evitar problemas, Marielle fue enviada de vacaciones junto con su madre mientras ellos permanecían en la finca. Después le revela que Marielle fue su antigua prometida. Sorprendida, Carolina le pregunta por qué estuvo comprometido con ella. Theodore le explica que ese compromiso fue un acuerdo para ayudar económicamente a la Orden del Fénix, ya que algunos nobles se negaban a vender suministros a las órdenes de caballeros formadas por plebeyos. Gracias a ese matrimonio, el conde aceptó proporcionarles recursos de forma permanente, pero Marielle terminó obsesionándose con Theodore. Lo visitaba todos los días hasta el punto de hacerle la vida imposible. Por esa razón rompió el compromiso y después decidió comprometerse con Marisa. Sin embargo, eso solo empeoró la relación entre las dos hermanas. Theodore cree que todo fue culpa suya, pero Marisa no piensa lo mismo, ya que asegura que Marielle siempre la ha despreciado. De hecho, le cuenta a Carolina que toda su vida sus hermanas la trataron mal. Incluso Marielle llegó a golpearla cuando supo que ella se casaría con Theodore. Por eso, Marisa decidió abandonar su hogar y convertirse en doncella. Mientras todos toman el té, un caballero llega para informar que han visto un monstruo en el bosque. Edward y Theodore salen de inmediato para investigar. Aprovechando que ellos se fueron, Marielle aparece y confiesa que inventó la historia del monstruo para alejar a Edward.
Después le exige a Marisa que rompa su compromiso con Theodore, asegurando que ella no es digna de casarse con él. Al ver el estado de Marisa, Carolina decide defenderla. Eso enfurece a Mariel, quien también comienza a insultar a Carolina, diciendo que solo es una esposa de adorno para un príncipe salvaje. Cuando Owen está a punto de intervenir, Marisa pierde la paciencia y le da una bofetada a su hermana. Mariel intenta devolvérsela, pero en ese momento regresan Edward y Theodore. Edward, muy molesto, deja claro que no permitirá que nadie insulte a su esposa. Por su parte, Theodore le agradece a Mariel que en su momento aceptara el compromiso para ayudar a la Orden del Fénix, pero le dice que nunca se arrepintió de romperlo, porque jamás aceptaría como esposa a alguien con una actitud como la suya. Finalmente, los guardias se llevan a Mariel. Después de todo lo ocurrido, Marisa le pide disculpas a Carolina por el comportamiento de su hermana. Sin embargo, Carolina le agradece por haberla defendido. Marisa también le da las gracias a Carolina por apoyarla y ambas comprenden que vivieron situaciones muy parecidas con sus respectivas hermanas. Gracias a eso, Marisa logra superar parte del dolor que había cargado durante tantos años. Tiempo después, Mariel es enviada a un convento. Mientras tanto, en el reino de Celestia, Flora se siente cada vez más agobiada. Al día siguiente será la prueba para convertirse en santa, pero todavía no consigue estabilizar su magia. Desde que Carolina abandonó el reino, sus poderes han ido disminuyendo y además han comenzado a ocurrir numerosos desastres. Por eso, Flora empieza a creer que la ausencia de Carolina es la verdadera causa de todo lo que está sucediendo. Llevan a Carolina a otro lugar para hacerle la prueba de aptitud mágica, donde un libro indicará si posee magia o no. Carolina coloca su mano sobre el libro y le pide que le muestre su verdadero poder. El libro comienza a brillar con una intensidad impresionante y todos quedan sorprendidos, ya que no entienden qué significa. Si aparece algo escrito en el libro es porque la persona posee magia, pero si las páginas permanecen en blanco, significa que no tiene ningún poder mágico. Carolina abre el libro y todas las páginas están completamente en blanco, lo que la hace sentirse muy mal. Theo se altera porque está convencido de que Carolina sí posee magia y pide que repitan la prueba. En ese momento aparece un hombre llamado Melvin Clark White, conocido como el 39º Sumo Pontífice. Él explica que Carolina no posee poder mágico, sino un poder completamente diferente. Después se arrodilla ante ella y la llama la hija de Dios. Mientras tanto, Flora supera la primera fase de la prueba de la santa y se reúne con Jonathan Mills, el único arzobispo de Celestia, un hombre al que solo le interesa el dinero. Él le pide que continúe con la siguiente prueba, la cual consiste en purificar agua sucia y convertirla en agua limpia. Flora lo intenta, pero no lo consigue. En ese momento confirma sus sospechas. La disminución de su magia y todas las desgracias que están ocurriendo en Celestia se deben a la ausencia de Carolina. El sumo pontífice explica que Carolina posee poder divino, igual que él, aunque el de ella es muchísimo más poderoso. Este poder tiene 3 efectos principales: sanar heridas y enfermedades, purificar tierras y eliminar la contaminación, y además aumentar el poder mágico de otras personas. Theo llega a la conclusión de que la prosperidad de Celestia siempre fue gracias al poder de Carolina. Eso también explica por qué Flora tenía una magia tan poderosa mientras Carolina permanecía en el reino. El arzobispo le exige una explicación a Flora, y ella acepta contarle todo con la condición de que mantenga en secreto que su magia se está debilitando. Carolina descubre que durante toda su vida estuvo usando su poder divino sin darse cuenta. Al parecer, sus emociones eran las que activaban sus habilidades, especialmente cuando deseaba proteger o salvar a alguien. El sumo pontífice le dice que con un poder tan grande, incluso podría curar la enfermedad del primer príncipe. Theo propone mantener en secreto el verdadero poder de Carolina para protegerla. Más tarde, un joyero le muestra varias gemas para que elija una. Entre ellas hay una piedra rosa, del mismo color que los ojos de Flora. Carolina compra todas menos esa. Edward nota su reacción y le pregunta si odia a su hermana. Él le dice que sabe que ella no sería capaz de odiar a alguien sin un motivo importante, y le pide que le cuente la verdad, porque quiere ser la persona que más la apoye y la comprenda.
Con lágrimas en los ojos, Carolina le confiesa que odia a Flora más que a nadie, porque desde pequeña la ha humillado y despreciado. Edward la consuela y le promete que siempre la protegerá. Ambos terminan diciéndose que les habría gustado conocerse mucho antes. Los emperadores se alegran al saber que Carolina posee poder divino y le piden a Edward que la cuide. Carolina se ofrece a tratar la enfermedad del primer príncipe, pero para lograrlo, primero debe aprender a controlar mejor su poder. Después de varios días de entrenamiento con Theo, apenas comienza a dominarlo. Ella se esfuerza al máximo porque quiere curar al primer príncipe y así ayudar a Edward a resolver el problema de la sucesión al trono. Desde pequeño, el primer príncipe fue educado para convertirse en emperador. Sin embargo, debido a su enfermedad, los nobles comenzaron a dividirse sobre quién debía heredar el trono. Pasó casi toda su vida encerrado en el Palacio Diamante, y lo único que lo animaba eran las cartas que Edward le enviaba. Con el tiempo, terminó renunciando a la idea de convertirse en emperador. Por orden del emperador, Carolina finalmente comenzó su tratamiento. Si todo sale bien, el príncipe podrá volver a la alta sociedad al asistir a una fiesta en el extranjero usando magia de teletransportación. Cuando llegan al Palacio Diamante, Carolina entra sola, ya que Theo posee magia y no puede acercarse demasiado porque el príncipe no tolera el maná. Carolina comienza a preparar el tratamiento. Ella sabe que no debe excederse con la cantidad de poder divino, ya que una dosis demasiado fuerte podría resultar peligrosa. Le pide al príncipe que se acerque, pero él se acerca más de la cuenta, poniéndola un poco nerviosa. Carolina toma su mano y comienza a transmitirle su poder divino. Como todavía no controla completamente sus habilidades, por momentos casi pierde el control, pero al final consigue completar el tratamiento. Ella queda completamente agotada. El príncipe se preocupa por su estado, pero Carolina le asegura que solo está cansada y le pregunta cómo se siente. Él responde que se siente increíble y que no se encontraba así desde que era un niño. Después utiliza un dispositivo para comprobar el resultado del tratamiento. Al ver que ya no le afecta la presencia del maná, queda completamente sorprendido. Incluso le pide permiso para llamarla maestra, ya que ni siquiera el sumo pontífice había logrado aliviar sus síntomas. También la llama su salvadora. Carolina, muy sonrojada, le pide que se aleje un poco. Entonces el príncipe le confiesa que hacía mucho tiempo había renunciado al sueño de convertirse en emperador porque pensaba que era imposible. Tiempo después, Theo le informa a Carolina que el príncipe pudo asistir a la fiesta sin sufrir ningún problema. Gracias a eso, ahora están mucho más cerca de resolver la disputa por la sucesión al trono. Carolina se alegra de haber podido ayudar porque su mayor deseo es apoyar a Edward. Tiempo después, Carolina vuelve al castillo del primer príncipe para continuar con su tratamiento. El príncipe la recibe con mucho entusiasmo, llamándola maestra, pero Carolina le pide que deje de llamarla así. Ella nota que la habitación está mucho más limpia y el príncipe la invita a tomar el té con él. Sin embargo, Carolina rechaza la invitación diciendo que fue a curarlo, no a tomar el té. Entonces, el príncipe le muestra un artefacto mágico que permanece activo todo el tiempo porque contiene maná. Gracias a ese objeto puede sentir cuando el poder de Carolina que permanece en su cuerpo comienza a disminuir. Carolina se preocupa, pues cree que ese artefacto podría hacerle daño, ya que contiene maná y él normalmente no lo tolera. El príncipe le promete deshacerse del objeto, pero solo si ella acepta tomar el té con él. Al final terminan conversando sobre su infancia y Carolina decide llevarse el artefacto mágico. Ya en su habitación comenta que cada vez que ve ese objeto, recuerda al príncipe. Al día siguiente, Carolina regresa para continuar con el tratamiento. Una vez más, el príncipe la recibe con mucha alegría. Mientras comienza a curarlo, Carolina le pregunta si aún puede percibir el maná del artefacto. El príncipe se sorprende al ver que ella todavía lo conserva. Sin embargo, el poder divino no parece haber surtido el efecto esperado, por lo que Carolina decide concentrarse aún más en el tratamiento. Así pasan varias semanas, durante las cuales ella visita constantemente al primer príncipe para continuar con su recuperación, hasta que finalmente el tratamiento comienza a dar resultados. El príncipe le agradece de todo corazón por haberlo ayudado. Cuando Carolina regresa a su habitación, encuentra a Edward completamente agotado.
Al parecer ha estado muy ocupado, pero aún así se tomó un momento para verla. Edward nota que Carolina está algo preocupada y le pide que le cuente qué ocurre, recordándole que le prometió ser la persona que mejor comprendiera sus sentimientos. Carolina le explica que el primer príncipe insiste en llamarla maestra y siente que la bondad con la que él la trata es demasiado exagerada. Edward queda sorprendido y no entiende por qué su hermano la llama de esa manera. Entonces le pregunta si el primer príncipe solo la ve como su mentora o si cree que siente algo más por ella. Carolina, un poco avergonzada, responde que no cree que sea otra cosa. Entonces Edward le hace una última pregunta. ¿De quién eres esposa? Carolina responde inmediatamente que es la esposa de Edward. Después de escuchar esa respuesta, Edward simplemente se marcha. Carolina queda completamente confundida, sin entender por qué le hizo esa pregunta. Mientras tanto, comentan que cada vez están más cerca de resolver la disputa por la sucesión al trono. Sin embargo, surge un nuevo problema. Varios nobles se han enterado de que Carolina visita todos los días al primer príncipe, lo que ha provocado desagradables rumores. Por eso deciden eliminar esos rumores de raíz. También pondrán a prueba el tratamiento para comprobar si realmente está funcionando. El primer príncipe tendrá que salir del castillo sin recibir el poder divino de Carolina para verificar cuánto ha mejorado su enfermedad. Theo le pide disculpas a Carolina y le recomienda que no sea tan amable con el primer príncipe, pues su comportamiento podría hacer sufrir a otras personas. Su santidad revisa al primer príncipe y confirma que, si continúan con el tratamiento, existe una gran posibilidad de que se cure por completo. Sin embargo, también advierte que todavía hay riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer. Todos se preparan para la prueba definitiva del primer príncipe, con la que comprobarán si realmente ha mejorado. Varios caballeros de la Orden del Fénix lo acompañan para protegerlo. Durante la prueba, el príncipe comienza a sentirse mal, pero se niega a rendirse y continúa avanzando. Sin embargo, su estado empeora poco a poco. En ese momento llega Edward a caballo y encuentra a Carolina sosteniendo al primer príncipe entre sus brazos. Al verlo, el príncipe sonríe y dice que Carolina es suya. Edward baja inmediatamente del caballo y se lleva a Carolina. Edward no entiende por qué reaccionó de esa manera. Él quería ser amable con Carolina, pero terminó haciendo todo lo contrario. Muy alterado, le pregunta si siente algo por su hermano. Incluso le dice que no la culparía si lo eligiera a él, porque ambos son muy diferentes. Edward continúa diciendo que si ella desea estar con el primer príncipe, él aceptará concederle el divorcio. Pero antes de eso, necesita decirle algo. La ama más que a nada en este mundo, y por eso, cada vez que la ve junto a otro hombre, siente unos celos y un miedo inmensos. Carolina, conmovida, le confiesa que ella también lo ama, porque solo Edward ha sido capaz de comprender verdaderamente sus sentimientos. Después de aclarar el malentendido, ambos deciden empezar a llamarse por apodos, pues desean sentirse como un verdadero matrimonio. Carolina comenzará a llamarlo Ed, mientras que Edward la llamará Lina. Finalmente, ambos se confiesan su amor y se dan un beso. Mientras tanto, el primer príncipe se sorprende de que Edward se llevara a Carolina de esa manera. Él sabía desde el principio que nunca lograría enamorarla, pero aún así quiso comportarse un poco mal. En ese momento, Theo llega usando magia de teletransportación y le dice que ya llevó demasiado lejos su juego. Resulta que el primer príncipe había estado fingiendo, pues su enfermedad había mejorado desde hacía bastante tiempo. Todo lo hizo para seguir teniendo a Carolina a su lado. Además, él mismo fue quien difundió los rumores sobre las constantes visitas de Carolina a su palacio. Sin embargo, Theo no logra entender por qué decidió hacer algo así. Más tarde, el primer príncipe reúne a Carolina y a Edward para disculparse. Les confiesa que fingió durante parte del tratamiento porque su enfermedad ya había mejorado hacía tiempo. También les pide perdón por haber provocado a Edward. Finalmente, le confiesa sus sentimientos a Carolina. Le dice que la quiere y que le gusta absolutamente todo de ella. Sin embargo, Carolina lo rechaza con sinceridad. Le responde que el único hombre al que ama es Edward y que lo seguirá amando mientras siga con vida. Al escuchar esas palabras, el primer príncipe sonríe aliviado. Acepta que ese amor ha llegado a su fin y reconoce que la única persona capaz de hacer feliz a Carolina es Edward. Mientras tanto, el arzobispo se reúne con el rey y con el padre de Carolina para revelarles la verdad.
les explica que todas las desgracias que están ocurriendo en el reino se deben a la ausencia de Carolina, pues ella posee un inmenso poder divino que influía en todo el país. Ambos quedan completamente sorprendidos al escuchar esa revelación. Finalmente, el arzobispo les pide que encuentren la manera de traer a Carolina de regreso al reino. Y hasta aquí llega el resumen de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios y más resúmenes de anime. También cuéntame en los comentarios qué te está pareciendo esta historia y qué otro anime te gustaría ver en el canal. Como siempre, muchas gracias por todo su apoyo, de verdad ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.